Listo. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera mesa del quinto coloquio sobre literatura y medicina. Para mí es una gran alegría presentar a los tres ponentes de hoy en la mañana, que son verdaderos especialistas en el tema. Además me da una gran alegría que haya una mesa dedicada al VIH, puesto que en nuestro coloquio del 2015 este fue un tema muy importante. De hecho se hicieron mesas con especialistas y José Pablo, nuestro primer ponente de la mañana, ya había participado en aquel entonces con la misma temática parecida, ¿verdad? Ya del SIDA. Eh, José Pablo es doctor en romanística y estudios latinoamericanos por la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt. Su tesis doctoral se titula La colonialidad de las metáforas, las representaciones del VIH-Sida y de los sujetos vinculados con la enfermedad en los discursos periodístico y médico costarricense y en la narrativa nacional. Actualmente también es docente e investigador en la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. El título de su ponencia del día de hoy es Entre símbolos del mal y políticas sobre la vida, los especialistas costarricenses ante el VIH-Sida. Nos acompañarán en la mesa también el doctor Ronald Campos y la doctora Alicia Bayoni, a quienes presentaré antes de sus ponencias. Entonces, tiene la palabra José Pablo. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle al comité organizador del coloquio su invitación y a quienes estén en la sala virtual su presencia. También quiero reconocer el apoyo de la Universidad de Costa Rica y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. A continuación voy a referirme al papel de los médicos y especialistas costarricenses en la construcción de las primeras imaginaciones nacionales sobre el VIH-Sida y sobre los sujetos vinculados con él. Como veremos, los médicos y especialistas reactivaron con sus explicaciones sobre la enfermedad, con sus advertencias y requerimientos publicados en la plataforma periodística, los símbolos primarios del mal, la mancilla, el pecado y la culpabilidad, según nos explica Paul Ricoeur. Al mismo tiempo, establecieron biopolíticas, sigo a Michel Foucault, con las que buscaron controlar desde su cuerpo y por él a la población de sujetos infames, entre comillas, asociados con el síndrome. Pese a que desde 1983 se publicaron en La Nación noticias sobre el VIH-Sida, el discurso médico costarricense no intervino hasta 1984. En pantalla pueden ver unas noticias de ese año, cuando aparecieron los primeros casos de costarricenses enfermos, que fue un grupo de hemofílicos. Sin embargo, también en ese momento sus aportes fueron limitados, al menos en el medio indicado, el cual entró en un periodo de silencio en relación con la enfermedad. A mediados de 1985, La Nación volvió a publicar noticias nacionales sobre el VIH-Sida, y lo hizo de forma constante, ahora con la colaboración regular de médicos y especialistas locales, quienes trataron de dirigir el accionar de la población con estrategias, desde mi perspectiva, dudosas, poco efectivas o con implicaciones sociales graves, como las desprendidas de la promoción del miedo, la estigmatización de ciertos sujetos a partir de su clasificación y jerarquización, o el desarrollo de políticas disciplinarias y de estrategias de control y vigilancia, como pueden ver en pantalla. Aunque fueron varios los médicos especialistas que publicaron su parecer sobre el VIH-Sida y los llamados grupos de riesgo, solo voy a referirme a las ideas de tres figuras centrales.
el doctor Juan Jaramillo Antillón, el doctor Leonardo Mata y el doctor Edgar Mos Villalta. Los pueden ver en pantalla en el orden usual. El doctor Jaramillo fue ministro de Salud de Costa Rica durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez de 1982 a 1986, por lo que fue él quien primero debió ocuparse del VIH-Sida. Jaramillo, sin embargo, no actuó rápidamente ante el desarrollo mundial de la enfermedad. Incluso la vio como un problema secundario. Para él, el VIH-Sida no era relevante, ya que solo alcanzaba a esos sujetos a los que entendía como enfermos sociales, como pecadores cuyo estilo de vida era la razón principal de la propagación del nuevo virus. Comprendido así, casi como una especie de sociedad, ¿verdad? Volvemos a los símbolos del mal, a la mancilla. Desde su perspectiva, la sociedad normal, sana, decente, todos estos términos entre comillas, por supuesto, podía estar tranquila y solo debía seguir algunas recomendaciones para no contaminarse, según su lenguaje, ¿verdad? En 1985, Jaramillo publicó en La Nación 2 comunicados casi idénticos en su información. En pantalla ustedes pueden ver parte del comunicado del 12 de agosto. En él se enlistan las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Salud. Estas se resumían en evitar el contacto con los miembros de los grupos de riesgo, sobre todo con los homosexuales. Así, evitar el VIH-Sida implicaba rechazar subjetividades ya de por sí despreciadas, subjetividades que se tornaron un chivo expiatorio con el que se buscó persuadir a la población general a la que realmente se dirigía el comunicado. Los homosexuales fueron utilizados como un ejemplo negativo, es decir, como una realidad nociva que se acusaba al lado de otras realidades también criminalizadas para incentivar la corrección sexual, moral y social. La postura de Jaramillo sobre los homosexuales se mantendrá a lo largo de los años, como se puede ver en sus diferentes artículos de opinión, pero también en sus múltiples libros, muchos publicados por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, en El sexo débil de la mujer, que fue publicado más tarde en 1997, Jaramillo afirma lo que pueden ustedes ver en pantalla. Lo voy a leer. En términos generales, en el mundo, la mayoría de los hombres se sienten atraídos por las mujeres y estas a su vez por los hombres. Para nosotros, esto es lo natural o biológico y lo aceptado socialmente. Desde el Génesis, Dios creó a 2 seres humanos, el hombre y la mujer, para que se unieran y procrearan hijos. La relación hombre-mujer obedece entonces a los instintos generados por el proceso de la evolución. Es una manifestación biológica, pues la función primordial del comportamiento sexual es la reproducción de la especie, algo que no se logra con las parejas homosexuales. Este instinto ha sido reforzado culturalmente por la educación, la religión y la ley. Como ven, mezcló argumentos heteronormativos, biologistas y religiosos para asegurar que la homosexualidad era una anormalidad. Como tal, solo podía traer consigo calamidades. La entonces nueva enfermedad era para este médico una consecuencia del actuar de estos sujetos que no seguían las reglas naturales, divinas y humanas según su racionalidad. Leonardo Mata, microbiólogo médico, investigador y académico universitario, es una figura central dentro de la historia del VIH-Sida en Costa Rica. Sus primeros artículos de opinión sobre el tema aparecieron en La Nación en septiembre de 1985. En SIDA, enfermedad infecciosa, que apareció el 11 de septiembre, Mata expone al VIH-Sida como un asesino silencioso, como una entidad que perjudica con unas propiedades invisibles. Asegura el autor, la humanidad, lo pueden ver en la imagen en pantalla, la humanidad se enfrenta a un mal asesino que ataca sigilosamente, que no avisa a quien ya lo incuba y que se transmite preferencialmente durante la relación sexual de la que no puede prescindir la mayoría de los adultos. La idea que queda es la de un agente pernicioso que está destruyendo a la humanidad de manera deliberada y sistemática. Un agente que se ha aprovechado de uno de los puntos débiles, según su decir, de las personas, vinculado con el placer sexual.
El sexo se asume entonces como un acto inseguro que pone en riesgo a todo el cuerpo, individual y colectivo. Mata, con sus artículos de opinión, trató de enviar un mensaje de autocuidado, pero desbordado de una retórica ominosa que concebía al enfermo como un cuerpo colonizado, como un recipiente portador del mal y al mismo tiempo como un foco de contagio. Por lo tanto, el enfermo se pensó tan peligroso como la enfermedad, ya que lo que transportaba era infección, corrupción de la salud, en fin, muerte. Los significados que este especialista promovió en torno al VIH-Sida en este primer momento fueron funestos. Con ellos realmente se buscó incentivar una moral del cuerpo y se atacó cualquier otra realidad que se saliera de sus planteamientos normalizadores. Para Mata, la nueva enfermedad era incluso positiva, ya que condicionaba nuevos estilos de vida, lo estoy citando, e inducía restricciones de orden moral en la sociedad contemporánea. Estas afirmaciones estaban delimitadas por su posición sobre las relaciones homosexuales, a las cuales se entendía como la principal forma de contagio. Mata justificó sus argumentos con datos estadísticos. Constantemente se quejó del incremento del homosexualismo en Costa Rica, pero también con sus ideas sobre los grupos de riesgo y sobre sus estilos de vida. De acuerdo con Christopher Myers, el concepto del estilo de vida se usa cada vez más, ahí lo pueden ver en el segundo punto, para enmarcar la acción política, dar forma a las relaciones sociales y redefinir, las interacciones entre los individuos y las poblaciones. Así que esta noción es muy importante para explicar toda la biopolítica que se desarrolló en el momento en torno a los homosexuales especialmente. Al controlar los estilos de vida se controlan las subjetividades, las cuales finalmente se terminan regulando a sí mismas. Este es el máximo logro de la biopolítica moderna. Los sujetos que fallan en esta labor y escogen adoptar estilos de vida, entre comillas, no sanos, terminan siendo castigados a través de diferentes mecanismos disciplinarios. Uno de ellos es la estigmatización. Mata, en su artículo ¿Cómo se contagia el SIDA? Pueden ver un fragmento en pantalla del 14 de septiembre del 85, insiste en que son los homosexuales con su anormalidad sexual, entre comillas, los que están más en riesgo y los que por ende ponen en riesgo a la comunidad. Aunque hable de sexo vaginal y de otras formas de contacto como el beso francés entre heterosexuales, asegura que es por el trauma de la mucosa rectal durante el coito anal con múltiples compañeros, 20 o más en una sesión, dice, o por introducción de objetos o la mano en el recto, fisting, que se favorece la penetración del virus presente en el semen. Este articulista, como se evidencia, ofrece una representación hipersexualizada de los homosexuales, los cuales son comprendidos desde lo que podemos llamar una hipérbole pornográfica. No solo habla de orgías y de fisting, sino también de anilingus, ingestión de orina y coprofagia. Según él, toda esta información era importante para saber cómo evitar contraer la enfermedad. Pero desde mi perspectiva, más bien se planteó con el fin de exponer a los grupos de riesgo, como los denominaban entonces, como realidades monstruosas que se debían rechazar. Edgar Moss Villalta fue el segundo ministro de Salud de la década durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez de 1986 a 1990. El VIH-Sida fue una de sus prioridades, al menos en términos de control epidemiológico. Para terminar, voy a referirme a uno de sus artículos de opinión, al titulado El SIDA en los niños, publicado en La Nación el 3 de septiembre de 1985. Los niños con VIH-Sida fueron concebidos como víctimas inocentes y sus historias funcionaron como elementos conmovedores a favor de la lógica biopolítica que entonces se estaba movilizando. El médico lo plantea a partir de un refrán con trasfondo religioso. Nunca fue tan cierta la sentencia de que justos pagan por pecadores, dice en su artículo. Los justos son los niños, los contaminados no por su actuar, ahí pueden leer en el segundo punto, el cual se piensa recto, ¿verdad? Son niños, sino por el de los otros, el de los pecadores, es decir, el de los irresponsables que por su vida desordenada adquirieron el SIDA, según la lógica que expone, ¿verdad? La idea de la
la idea de la irresponsabilidad expuesta por Moss nos aleja, aunque sin abandonarlo por completo, del símbolo del pecado para abrirnos a un mundo ético relacionado ahora con el derecho y la justicia, con la ley. Ya no es la autoridad divina la que repudia al hombre pecador, ahora es la autoridad médica la que rechaza al sujeto anómalo, entre comillas, aquel que no sigue las reglas, al que entonces se piensa como una especie de criminal, ya que atenta contra el orden social mismo, un orden que se debe mantener sano, entre comillas. El virus, por su parte, es concebido por el médico como un elemento invasor que penetra el organismo casi sin esfuerzo, a través de la mucosa del recto de los hombres homosexuales principalmente. Para Moss, el cuerpo que voluntariamente baja las defensas es responsable del mal que lo ataca. Por eso el médico aclara que los homosexuales promiscuos no son víctimas reales de la epidemia mundial, ya que una víctima no se ofrece para ser lesionada, como él entiende que sucede con estos sujetos que desarrollan una sexualidad irresponsable, así como la que describía Mata. Moss plantea que los cambios en el mundo moderno provocaron que los individuos se alejaran de una vida sana. Dicho alejamiento conllevó el desarrollo de viejas y nuevas enfermedades, tanto físicas como sociales. Según él, solo se podía salir de la problemática activada por el VIH-Sida si los miembros de la sociedad moderaban sus costumbres. Esta era una de las insistencias más repetidas en los medios. Aseguramos, pueden verlo ahí en la imagen en pantalla, la perversión sexual ha engendrado una nueva enfermedad que amenaza a justos y pecadores de forma brutal. En el fondo, lo que estamos presenciando es un grave abuso de la libertad producido por una gran irresponsabilidad individual que puede conducir a impredecibles catástrofes de la sociedad. Moss hace acá una crítica a la revolución sexual y a los cambios que esta trajo en las sociedades occidentales, sobre todo en el campo de la liberalización de los cuerpos. No extraña entonces que su reflexión esté cargada de elementos moralizantes, sobre todo al referirse a la nueva enfermedad y a los pervertidos sexuales que la engendraron. El médico, apela fundamentalmente a la contención de los individuos, a la responsabilidad que deben desarrollar por el bien de la sociedad, pero es el bien de la sociedad heterosexual, ¿verdad? El mal uso de la libertad lleva, según la lógica de este médico, a una disminución del valor del yo y consecuentemente al castigo, en este caso autoinfligido, según su lógica. Es decir, lleva a la enfermedad y a la muerte en oposición a la salud y a la vida, que se conciben como los premios que se logran actuando de manera adecuada. Leamos la siguiente cita tomada del texto de Moss. La historia nos demuestra, también aparece en pantalla en la imagen, la historia nos demuestra que cada vez que la humanidad se excede en alguna actividad se quiebra el precario equilibrio en donde descansa la armonía de la diversidad de la vida y surge una seria amenaza cual castigo divino para el género humano. Haber roto en 1000 pedazos las normas tradicionales de comportamiento sexual es otro ejemplo de que no se puede jugar irresponsablemente e impunemente con la naturaleza. El llamado por una buena conducta sexual y de cualquier otra índole es, por lo tanto, un llamado biopolítico. Moss, en su libro Salud, Medicina y Democracia de 1980, cita a John Knowles, presidente de la Fundación Rockefeller, quien en ese momento aseguró que el 90% de los problemas de salud de la población estaban relacionados con sus comportamientos. Así, de acuerdo con esta racionalidad, son los individuos quienes deben aprender a autorregularse. Esta exigencia es, por supuesto, problemática. Es, de hecho, una trampa, diría yo, ya que oculta la complejidad de las relaciones sociopolíticas, así como la de las situaciones que viven los sujetos en los diferentes espacios sociales en los que son ubicados. Para finalizar, debemos tener claro que el discurso médico no se puede asumir como un discurso neutro. Su racionalidad, muchas veces apoyada en métodos científicos, no está libre de lineamientos políticos ideológicos ni es ajena a las dinámicas sociales de poder y dominación.
Si algo se puede concluir de de las reflexiones de Moss y de los otros médicos y especialistas en relación con el VIH-Sida, es que su injerencia respondió no tanto a la demanda de cuidado del enfermo como a la necesidad de imponer la autoridad sobre la población y de resguardar el sistema de la normalidad patriarcal, sexual, moral, identitaria, higiénica, etc. El discurso médico costarricense sobre el VIH-Sida realmente tuvo desde el inicio una función biopolítica fundada en la clasificación y jerarquización de los sujetos, justos o pecadores, sanos o enfermos, normales o anormales, responsables o irresponsables, inocentes o culpables, seguros o de riesgo, etc. Y también en la defensa de la sociedad, o mejor, de la idea dominante de sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Pablo. Con gusto. Daríamos ahora paso a la ponencia de Ronald Campos López. Ronald es doctor en español, lingüística, literatura y comunicación por la Universidad de Valladolid. Es profesor e investigador de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y también miembro de la Asociación Beta. Se ha dedicado al estudio de la poesía hispanoamericana contemporánea y también es poeta. Entre sus textos podemos destacar, entre sus últimas obras, Mortaja para 1000 ruiseñores del 2019 y Depravación de la luz del 2020. El título de su ponencia para hoy es El reconocimiento literario y político de las mujeres y madres VIH positivas a propósito del poema Alguna tarde de Yesenia Casares. Le doy la palabra entonces a Ronald. Muchas gracias. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien, en primer lugar, darle las gracias al comité organizador de este coloquio y a todos quienes nos acompañan. Para comenzar, diré que Lina Meruane critica que en la literatura latinoamericana las representaciones de las mujeres con VIH han sido excluidas, ya que desde el inicio el síndrome fue pensado como masculino al asociárselo discursivamente a los hombres homosexuales, como Pablo nos ha demostrado en su intervención. Más allá de la prostituta infecciosa y victimaria y la víctima inocente que acepta el desvío de su compañero, las representaciones de las mujeres seropositivas han desaparecido por la misoginia cultural y a pesar de que, cito a Meruane, en la escena inicial del SIDA las portadoras marcaban una cifra ascendente en la matemática de la infección. Fin de cita. De ahí que Meruane cree la categoría mujer negativizada o hable de la negativización de las mujeres seropositivas para referirse justamente a esa desaparición de todo signo femenino en las representaciones del VIH y el SIDA. Un número significativo de mujeres en Latinoamérica, donde Costa Rica no es la excepción, se está infectando de VIH como consecuencia de las relaciones sexuales con su pareja monogámica. El menor acceso a la información que tienen las mujeres es una de las razones del auge de su infección. La ONU confirma que para 2017, en el nivel mundial, los adolescentes y mujeres enfrentan desigualdades de género, exclusión, discriminación y violencia hasta tal punto que las coloca en una situación de mayor riesgo de contraer el virus. De ahí que complicaciones asociadas al SIDA sean la principal causa de muerte para las mujeres en edad reproductiva alrededor del mundo. Aunque Vicky et al. Dicen que los primeros casos de mujeres infectadas de VIH se dieron en Costa Rica a partir de 1988, Espinosa afirma que en el 86 se notificó el primero. Aún así, es verdad que a partir del 88 hasta el 2001, como lo ven en estos datos, comenzaron a aumentar significativamente los casos en el grupo poblacional femenino.
Para enero del 97 se contabilizaron 1.108 casos de SIDA, de los cuales 93 eran mujeres, la mayoría de ellas casadas, monógamas y amas de casa. Un 79.5% se había infectado vía heterosexual, 7,2% vía transfusión sanguínea y 1,2% de forma desconocida. En este medio, perdón, ahí estaba la filmina anterior. En este medio nacional, el poema Alguna tarde de Yesenia Casares viene a constituirse en 1995 en el único texto de la poesía y acaso de la literatura costarricense que le da voz a una mujer VIH positiva de una forma completamente distinta de las misóginas señaladas por Meruane. El poema fue publicado en la antología Poesía de Carlos Rodríguez Matos en Nueva York. El poema comparte el objetivo pretendido por la antología que la alberga: abrir un espacio de enunciación a todas esas voces afectadas por el virus o el síndrome, y en el caso concreto de las mujeres, visibilizarlas, pues en su grupo está incrementando la transmisión del virus para esa época. Estos son los periodos que he establecido para la poesía nacional en mi estudio sobre esta producción. Aquí tenemos un germen de un campo semiótico sidafóbico que ubico en 1983, luego la maduración y propagación del campo semiótico sidafóbico que comienza más en 1994, pero al mismo tiempo está coexistiendo toda la gestión de un contradiscurso y el inicio de una tendencia rehumanizante, que es aquí donde ubicaría al poema de Casares, y luego estas tendencias pues van a darse senoidalmente en otros momentos de la historia costarricense. Profundizo en el poema. En este se distinguen formalmente tres macrounidades, las cuales coinciden con la división estrófica. En él aparece una voz lírica que se toma a sí misma como objeto de su enunciación para reflexionar sobre su estado serológico positivo al VIH y las implicaciones de este en la nueva etapa de su vida. En cuanto al género de dicha voz, el texto no ofrece marcas gramaticales claras. El lector podría sentir que tal es la voz de un hombre masculino, de un hablante masculino. Sin embargo, más allá del género de la autora, se podría establecer que la enunciadora es una voz femenina únicamente a partir del indicio indirecto que resulta en infinitivo amamantar, siempre y cuando se tome su denotación literal, es decir, solo partiendo de que la acción o cualidad de dar de mamar es física y convencionalmente femenina, se puede establecer que el sujeto lírico sea una mujer. Con base en esta asunción se interpreta el texto. Resulta significativo que la tarde marque no solo el presente de la enunciación desde el marco temporal de la primera macrounidad, sino que también indique un momento determinante en el pasado. Por eso aparece enfatizado por la anáfora y el paralelismo, un momento cuando la pérdida de luz comenzó a trazar otro sentido hacia la oscuridad. La tarde entonces parece connotar decadencia, melancolía y el anuncio de una muerte. Tales simbolismos sugerirían la causa que marcó el comienzo de aquella temporalidad negativa. La tarde, cuando acaso recibió el diagnóstico de su condición VIH positiva. A la delimitación de esa temporalidad no solo contribuye este símbolo nictomorfo, sino también la sangre, en cuanto que símbolo catamorfo, reforzando las connotaciones de muerte, dolor intenso, tristeza, melancolía y apagamiento del color gris. A propósito del diagnóstico, dicen Robles y Granados, cito, el VIH es incertidumbre, un encuentro con lo desconocido que se presenta de forma sorpresiva, repentina e inesperada. Fin de cita. Este encuentro pareciera estar representado en el marco temporal. Asimismo, podría interpretarse que el devenir luminoso de la tarde hacia la oscuridad simbolizaría la lenta seroconversión que se experimenta en el periodo de ventana hasta que, por el aumento de la carga viral, se desarrolla el SIDA, connotado en el poema por la oscuridad nocturna y por ende visualizado en un tiempo prospectivo. Por lo anterior, se podría observar que en el poema de Casares se presenta uno de los recursos neobarrocos de la poesía, según Barragán, la configuración de una temporalidad melancólica y oscura, la cual impugna el optimismo y presenta un futuro vacío de incertidumbres y esperanzas, un pesimismo cronológico que recuerda constantemente el impacto de un síndrome incurable.
Tal recurso está reforzado estructuralmente por la anáfora y el paralelismo de la frase alguna tarde, y además por la melancolía connotada por el color gris. Sontag ha relacionado la melancolía con el cáncer y a su vez este con el SIDA, de modo que no es improcedente pensar que por encadenamientos metafóricos el SIDA ha heredado del cáncer esta atribución o relación con la melancolía. Así, el color gris evoca este sentimiento en el poema y afecta el estado anímico de la hablante lírica frente a su condición VIH positiva. Este color igualmente lleva a reflexionar sobre el límite que debido a la abyección se vuelve cada vez más borroso entre la subjetividad humana de la persona con VIH y su cosificación. La abyección provoca que dicho sujeto desprecie parte de sí y se convierta en una especie de muerto viviente que habita en un mundo de muerte, es decir, un enclave liminar, una zona turbulenta, gris, entre la vida y la muerte, y que por tanto lo lleva a no pertenecer a ninguna de estas dos. Como resultado de la suma de todos estos simbolismos de la tarde y del gris, y como consecuencia del marco temporal, se enuncia la unidad temática principal, la cual puede interpretarse de dos maneras. Uno, la hablante lírica decide enfrentar el pesimismo cronológico de su estado serológico. O sea, decide nutrir, y he aquí una interpretación más metafórica de amamantar, decide nutrir su propio tiempo, incorporando el virus en su vida cotidiana y asumiéndolo con optimismo. Esta lectura lleva a considerar que para 1995 ya existían tratamientos como el AZT, el cual, a pesar de que era caro, no curaba y generaba efectos secundarios, prolongaba la expectativa de vida entre 6 y 8 meses, por lo que contrarrestaba la idea de una muerte inminente. Desde 1995, la Caja Costarricense del Seguro Social proporcionaba AZT para las mujeres VIH positivas embarazadas y sus productos derivados para lactancia. Segunda lectura. La hablante lírica es consciente de que debe mantener cierto distanciamiento de su hijo, de ese tiempo del mañana, y por eso tendría que contener su deseo de amamantarlo, literalmente, para evitar infectarlo vía vertical. De ahí que prefiriera estar junto a él y contemplarlo. De ahí su mirada. Este comportamiento evocaría la confrontación que experimentan las mujeres VIH positivas ante la decisión de amamantar a la persona recién nacida o de acceder a un sustituto económico de la leche materna, pues se sabe que sin una profilaxis antirretroviral proporcionada o un sustituto aumentaría el riesgo de transmisión del virus. En Costa Rica, desde 1983, un porcentaje relativamente alto de mujeres embarazadas no estaba siendo controlado. Quizá esto influyó para que en el 88 se registraran los primeros casos de VIH en niños infectados vía perinatal. A partir del 90, su tendencia fue ascendente hasta el 95. Con estos datos, se podría pensar que a partir del caso particular de la hablante lírica, el poema de Casares está mediando y representando a esa cantidad ascendente de mujeres y niños VIH positivos costarricenses que se dio para 1995. Continuando, el recuerdo de aquella tarde abre la segunda macrounidad. El paralelismo del verso quizá alguna tarde traza un nuevo marco temporal con el cual se insiste en lo melancólico que le resulta a la hablante lírica con rememorar aquel día y por consiguiente el reconocerse así como portadora. De ahí que metaforice el virus de una manera completamente innovadora, como una agreste crisálida. La crisálida podría referir a la seroconversión, esa metamorfosis que desde lo secreto, lo interior, la persona con VIH va experimentando. Según Chevalier y Gerbrand, la crisálida representa, cito, un estado inminentemente transitorio entre dos etapas del devenir. La duración de una maduración implica la renuncia a un cierto pasado y la aceptación de un nuevo estado, condición de la plenitud. Cierro comillas. El elemento innovador de esta metáfora sería entonces representar el virus como una transformación que se va gestando paulatinamente no solo en el nivel sanguíneo, sino también en el corporal, anímico y existencial. Esta transformación, no obstante, es matizada como negativa, pues al calificarla con el adjetivo agreste, la hablante lírica le atribuye rasgos de salvajismo, impetuosidad y violencia, los cuales hacen pensar en que ese proceso de transformación interior o seroconversión se traduce en una agitación caótica,
Por lo tanto, la crisálida agreste aparece innovadoramente como un símbolo teriomorfo, ya que refiere a la monstruosidad animal cuyo esquema de animalización acelerada parece ser una proyección asimilada de la angustia ante el cambio. En virtud de todo lo anterior, podría interpretarse que la metáfora agreste crisálida configura el germen de una imagen médica, ya que comienza a corromper material, emotiva y espiritualmente al sujeto con miras a aquellos futuros síntomas o afecciones del síndrome. Además, por relacionarse con lo campestre, lo agreste evocaría aquel conocimiento y representación natural y vulgar que se tuvo del síndrome desde su aparición en Occidente al pensar el síndrome como una enfermedad atribuida a contextos carentes de información, infraestructura y atención médica. Gracias a esta innovación metafórica y simbólica, pareciera que Rodríguez Matos haya ubicado el poema de Casares dentro de aquellos que no nombran al VIH ni al SIDA, sino que solo se refieren a ellos indirectamente. Este es un mecanismo frecuente entre la poesía, y aquí vemos que este poema participa de ello. Con esta metaforización del virus, la hablante lírica reafirma que es consciente de que está ante una nueva etapa de su vida, la cual, pese a las connotaciones negativas, estaría marcada especialmente por la creencia o fe de que existe una posibilidad de vivir de mejor manera con el VIH. Hacia esta deconstrucción de todo pesimismo y atributo negativo del virus apuntaría la unidad temática principal, sobre todo el sustantivo esperanza y la reticencia final. Esta esperanza del hablante lírica se relacionaría evidentemente con la aceptación de su condición VIH positiva, la incorporación del virus a su vida cotidiana y maternal, esa esperanza que implica, como dice Torres, abro comillas, consolidar la confianza que hay que tener para seguir viviendo con la infección, sin que ello implique llevar el virus a cuestas y a solas, sino todo lo contrario. Cierro la cita. Con la unidad temática principal, pues, la hablante lírica estaría manifestando que frente a la negativización de las mujeres seropositivas y la categoría ser para la muerte, se le reconozca a su cuerpo su carga viral y, en consecuencia, el valor significativo de su voz y experiencia femeninos en medio de los relatos masculinos de la epidemia. Con esto, el hablante estaría construyendo su propia imagen retroviral, puesto que ella, al conocer su estado serológico, reflexiona sobre el impacto del VIH en su propio cuerpo y el de otros, por ejemplo, su hijo. Ella se convierte entonces en un ser en el VIH. Así, la hablante lírica se autoriza a salir de la lógica interna del hábitus sidafóbico. Ella abre para sí y por extensión para otras mujeres, y más aún para todas las personas VIH positivas, la posibilidad de un nuevo régimen del discurso sobre el VIH y el SIDA, uno al que denomino el régimen de la oportunidad. En este, la persona serológico de VIH positivo y se reflexiona viviente, con la voluntad y el poder de crearse a sí misma. Por eso, se permite una actitud que le concede la posibilidad de, 1, comenzar de nuevo vitalmente al hacerse consigo. 2, captar tanto los valores simbólicos, metafóricos, míticos e institucionales, así como las leyes y sujeción del hábito sidafóbico. 3, invertirlos. 4, eufemizar sobre todo la muerte. 5, cuidarse así. 6, trocar en beneficio la incorporación del VIH a su vida. 7, transaccionar su cuerpo, pensamientos, deseos, habla, prácticas, hábitos, representaciones e identidad de la sociedad, considerando, por supuesto, los obstáculos, costos y retos de ello. 8, performar tranquilizadora y plenamente su subjetivación. 9, reformular y transformar no solo su mundo, sino también el mundo. El régimen de la oportunidad, como se ve, constituye una verdadera práctica de la antífrasis. Y siguiendo a Foucault, podría decirse que el régimen de la oportunidad se disemina a través de todos aquellos sujetos VIH positivos que se abran a él. Por consiguiente, cada una de estas personas, desde dentro del hábito sidafóbico, va configurando un punto de resistencia, y la suma de todos estos centros, independientemente de si tales personas lo han acordado o no, permite trazar y tejer revolucionariamente una red de presencia dentro del texto cultural sidafóbico y la malla del poder insidioso.
La tercera macrounidad, compuesta solo por la unidad temática principal, condensa justamente el contraste simbólico ideológico que permite el régimen de la oportunidad del hablante lírica. La susodicha esperanza podría aludir a que existen tratamientos y mejores condiciones de vida para ella, las otras mujeres y demás personas VIH positivas. Hacia el reforzamiento de esta esperanza se dirige tal macrounidad. Por eso, ante el recuerdo de aquella tarde que la marcó melancólicamente y ante el virus que la habría condenado, entre comillas, a la muerte, es decir, a la sombra, se opone no solo la esperanza, sino también el amanecer. Símbolo espectacular de un porvenir que, aunque imprevisible, le hace así la última reticencia, se revela ventajoso. Un nuevo comienzo gracias no solo al régimen de la oportunidad, sino también, según sugiere el verbo destila, a las promesas que la terapia antirretroviral y la intervención pro la supervivencia y la salud les ofrecería a las mujeres y madres VIH positivas. A propósito de esta esperanza y de este amanecer, considérese que la ecuación SIDA-muerte inminente ha variado ante los avances de la ciencia en el camino por encontrar una vacuna o medicina contra el virus desde que en 1996 se introdujo el primer cóctel conocido como terapia antirretroviral altamente activa, TARA, hasta marzo de este 2020, cuando la revista The Lancet HIV anunció, tras el caso de berlinés en 2007, el segundo caso de una persona en curarse de la infección gracias a un trasplante de células madre y aún un tercer caso dado en Düsseldorf ya confirmado. Estos y otros avances históricos aún no trascienden la etapa de ensayo, por lo que resulta indispensable continuar al mismo tiempo con el estudio e intervenciones en materia de determinantes sociales y de prácticas de riesgo. En todo caso, estos avances posiblemente no den la cura, pero sí una esperanza, un amanecer, ese que la hablante lírica media y trasve al final y hacia el que se dirige el clímax ascendente del poema. En conclusión, Alguna tarde constituye un texto particularmente único dentro de la poesía y la literatura VIH positiva costarricense y quizás aún dentro de la literatura latinoamericana, pues al otorgarle voz y visibilidad a una mujer y madre con VIH, rompe con la categoría de mujer negativizada, configura innovadoramente un símbolo para representar al virus, recodifica la percepción de la mujer asociada al VIH o al SIDA, plantea una actitud optimista ante el diagnóstico positivo, instaura el régimen de la oportunidad, deconstruyendo así la identidad infectada y reafirmando su capacidad de incorporar el VIH a la vida cotidiana y por consiguiente su proceso de subjetivación y resistencia. Indudablemente, en 1995 el poema de Casares anticipa la exhortación política que en 2012 Meruane haría. Frente a la negativización de las mujeres seropositivas es, cito a Meruane, urgente reconocer a las mujeres como portadoras, conferirles reconocimiento público y estatal, protegerlas. Cierro la cita. Así, este poema se erige como un gesto literario y político que, por un lado, llama a replantear a la población que mitológicamente había estado asociada con el VIH y el SIDA a fin de nacionalizar, como lo fue en su momento con los homosexuales, la crisis sanitaria con respecto a las mujeres y aún los niños. Y por otra, a la autopercepción de las mujeres sobre su vida, la muerte y el tiempo, ya que siempre serán capaces de empoderarse de sí mismas y de sus circunstancias y encontrar nuevas posibilidades para existir lejos de la sujeción e identidad deteriorada, lejos de una doble estigmatización y discriminación por su género y su estado serológico. Este poema, entonces, visibiliza la socialidad de las emergentes condiciones óptimas para que las mujeres y madres VIH positivas sobrevivan a la misoginia del hábitus sidafóbico. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Ronald, por esta ponencia tan sugerente. Damos paso ahora entonces a la última ponencia de esta tercera sesión de mesas, a cargo de la doctora Alicia Bayone, quien es doctora en semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina,
Es directora alterna del doctorado en semiótica con sede en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales en esa misma universidad. Es docente e investigadora en la Universidad de Córdoba, donde dirige el proyecto Desplazamientos en los vínculos entre literatura, arte y vida, escrituras contemporáneas en América Latina. Ha escrito y publicado artículos sobre narrativas del yo, relaciones entre cultura y enfermedad, e intervenciones técnicas sobre el cuerpo en los lenguajes diversos. En el 2013 publicó el libro Literatura, Enfermedad, Escrituras sobre SIDA en América Latina, que yo considero es uno de los libros de referencia que hay sobre la temática en nuestro subcontinente. Le damos entonces la bienvenida y la palabra a Alicia Bayona. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Karen, y bueno, y por la organización de este coloquio. Estuve con algunos problemas en el Wi-Fi, así que por eso permanecí sin la cámara. Espero que funcione un ratito más. Yo para esta ponencia trabajé los diarios de Derek Sharman, o sea que me voy a correr un poco del ámbito latinoamericano. Y bueno, preparé una presentación escrita que traté de ajustar a una escucha, ¿no? Así que espero que me puedan seguir y espero que la conexión se mantenga. Lo primero que quisiera decir es que trabajar hoy, en el marco de esta pandemia de COVID, con las escrituras sobre VIH-Sida, yo me voy a referir aquí a Naturaleza Moderna, los diarios de Derek Sharman, un libro que se publica en Inglaterra en el año 1990 y que yo conozco recientemente a partir de una traducción que se hace en Argentina el año pasado. Lo que quiero decir es que revisitar hoy las escrituras que se ocuparon de la epidemia del VIH-Sida en su momento más aciago, cuando ésta solo tenía un desenlace mortal, produce, me parece, activa entre nosotros nuevas resonancias. En el caso de Sharman, como en el de otros artistas que he investigado, yo me ocupé de las escrituras latinoamericanas sobre VIH-Sida, la posibilidad de una muerte próxima, y en el arco temporal que se abre, 1986 es el año en que recibe su diagnóstico, y 1994 el de su muerte. En ese arco temporal, su proyecto artístico se acelera para dejarnos, me parece, como legado, una serie de piezas fundamentales. En una lógica que parece ser la del ritornello, se van enlazando los proyectos llevados a cabo por Sharman a través de distintos lenguajes estéticos. La obra fílmica de este último periodo está integrada por 5 trabajos que culminan en Blue. Paralelo y adyacente a los films, escribe Naturaleza Moderna, que está compuesto de las entradas de un diario realizado durante los años 89 y 90. El diario se interrumpe en el mes de septiembre del 90 con un Sharman asediado por dificultades de la visión a causa de la infección con citomegalovirus. En este tiempo final habrá un trayecto más de escritura trazado en torno a Croma, un libro de color, un proyecto que condensa entre sus páginas el impulso, tal vez paradójico, de alguien que, ante la inminencia de la ceguera, vuelve su mirada hacia la luz y los colores. Lo que las escrituras sobre VIH-Sida visibilizan a varias décadas de la irrupción de la enfermedad y luego de que la dolencia perdiera su carácter mortífero, es la captación de un tiempo habitado, pleno de afectos. Dan cuenta de la dimensión catastrófica que la epidemia potencia a escala mundial, pero anudada cada vez a la singularidad de un contexto. Los diarios de Sharman nos permiten a los lectores situados en otras coordenadas geográficas distantes de esa Inglaterra que el diario configura, acceder a ciertas singularidades que reafirman la posición activa que en cada contorno del globo
las comunidades principalmente afectadas llevaron adelante. El diario como género literario compone un registro que vuelve indeleble el paso del tiempo, fija y anota aquello que fluye en el transcurso de los días. El escritor y crítico argentino Alan Pauls afirma que los diarios íntimos, al menos en el siglo XX, empiezan cuando el mundo no puede volver sobre sus propios pasos, asomado como está al abismo de su propia aniquilación. En consonancia con la afirmación de Pauls, la lectura de naturaleza moderna nos permite adentrarnos en las apuestas individuales y colectivas que Sharman llevó adelante para registrar aquello que la crisis del VIH-Sida trajo al presente y para expresar desde la experiencia de la propia enfermedad las potencias vitales que incluso en los momentos más difíciles pueden activarse. Aquí me centraré sobre todo en la figuración del jardín como apuesta vital, en el marco de un coloquio que aspira, me parece, a considerar otros modos de enfrentarse a aquello que viene con la enfermedad y otras prácticas que de alguna manera no son las que se articulan con los saberes más hegemónicos de la medicina. Entonces, el jardín como obra vital. Ante un fin que se aproxima, Sharman decidirá construir un jardín en una zona inhóspita de Inglaterra, situada en Dungeness, en la costa del Kent. La novelista y crítica cultural Olivia Lyne escribe: cultivar un jardín fue la respuesta enérgica, como solían ser todas las suyas, que Sharman dio a lo que antes de la terapia combinatoria era una sentencia de muerte casi segura. La primera entrada del diario es una descripción minuciosa del lugar en el que se llevará a cabo su apuesta. Prospect Cottage se erige sobre la grava de Dungeness. Fue construida hace unos 80 años a la orilla del mar. Mira hacia el sol naciente. No hay bardas ni cercas. Los límites de mi jardín son el horizonte. Aquí hay más sol que en ningún otro lugar de Gran Bretaña. Eso y el viento constante convierten a la grava en un desierto de piedra, en el que solo prenden los pastos más duros. El comienzo del diario se corresponde con el inicio de las tareas del jardín. Lo que la escritura expone está atravesado fuertemente por la dimensión física presente en los trabajos que la realización del jardín requiere. Acondicionar el lugar, remover la tierra, construir los canteros, abonar, seleccionar las especies a plantar, cuidar, regar, recoger, podar, volver a plantar. La mutación del jardín se trazará en paralelo con el tiempo de las estaciones. Cada una tendrá su matiz particular, y como lectores asistimos tanto a los tiempos de la plenitud como a aquellos que lo vuelven triste y mustio. A su vez, a los tiempos de larga duración, el jardín revelará la intensidad de los tiempos menores de la floración de las especies. Cito: son las 12, la barba cabruna se cierra a las 12 en punto, y no muestra otra vez su rostro abierto hasta que el sol del día siguiente le hace florecer de nuevo. Como vengo anotando, el jardín se convierte en un espacio atravesado por múltiples tiempos. Su realización reactivará la memoria de ese otro jardín, el primero, el de la infancia, cuyos planos imaginarios se superponen en el trazado del actual y traen de nuevo la presencia de los personajes familiares. El jardín de mi infancia. Todas las plantas florecían con tanta intensidad en aquel entonces. Las relucientes amapolas se arrugaban como sombreros de fiesta. La casa junto al mar y su jardín contiguo conformarán un espacio que tras años de vida del artista en Londres permite aunar los tiempos del presente asediado por la enfermedad con el de la infancia. En la entrada de un viernes del mes de abril, Sharman compone algunos de los sentidos que activa el lugar que ha decidido habitar. Prospect Cottage es el punto final de una larga serie de casas refugio, que comencé a construir cuando era niño en el fondo del jardín. Nidos de pasto, una cabaña de hierba, otra de chatarra y ramitas, abandonada en el medio de un campo con escarcha a la que llegaba saltando sobre hielo quebradizo.
Diversas entradas, consideradas en conjunto, componen para el lector la imagen de un Sharman niño que recibe como regalo un libro llamado Bellas flores y cómo cultivarlas. Un niño que, fascinado por las ilustraciones, decide reproducirlas. Copiándolas, realicé mis primeros dibujos. El pasaje de la lectura a la tarea de ejecutar un jardín aparece, casi podríamos decir, como una escena fundante que el diario construye en clave autobiográfica. En Croma, este otro libro que escribe sobre el final, también se actualizará un recuerdo que permite pensar las primeras conexiones entre el encantamiento que genera la vida vegetal y una forma de sensibilidad. Cito: a los 7 avergoncé a mi padre militar pidiéndole que para mi cumpleaños me regalara una cala. Mi pueril pasión por las flores le parecía afeminada, esperaba que se me pasara con el tiempo. Los diarios recrearán sobre el tapiz de la conformación de Prospect Cottage los vergeles de las casas habitadas de niños. Villa Suazza es el lugar en el que la familia se acomoda luego de un traslado de su padre militar en 1946 al norte de Italia. Allí Sharman rememora el esplendor de un espacio verde que llegaba hasta las orillas del lago Maggiore. Tras el desayuno, cito, David me subía al manubrio de su bicicleta y me llevaba a recorrer estrechos senderos, o nos internábamos en el lago en un viejo bote mientras remaba. Lo veía quitarse la camisa bajo el calor del sol. Pero avanzado el relato y retomando los tiempos del presente, aquellos en los que se efectúa la escritura, Sharman construye una postal de Sissinghurst, jardín creado por la poeta Vita Sackville West, amante de Virginia Woolf. Un espacio cercenado por las políticas inglesas de finales de la década del 80, en contra del libre ejercicio de la homosexualidad. Sissinghurst terminó recalando en manos de la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico. Su magia se les escapa a los ojos vacíos de los turistas. Si 2 muchachos se besaran hoy en ese jardín plateado, con toda seguridad alguien se encargaría de escoltarlos hacia la puerta. El jardín será entonces construido en el diario como un espacio en el que los tiempos se superponen y los saberes se articulan. A la dimensión física que supone la empresa de su creación, se suman fragmentos que, jalonados por la exquisita erudición de Sharman, reúnen un saber sobre las formas de la vida vegetal que entrama, desde los que provienen de libros y manuales clásicos de jardinería inglesa hasta los más vulgares, aquellos que se comparten entre los entusiastas laboriosos de cualquier jardín. Entre las primeras entradas del diario fechadas en torno al año 1989 y las que se componen alrededor del 90, se puede establecer una diferencia no menor. El avance gradual de las dolencias oportunistas que afectan al artista hará que la permanencia en Dungeness se vea interrumpida. A medida que el cuerpo pierda sus fuerzas, se producirá un distanciamiento del Prospect Cottage ante la necesidad de ser hospitalizado. Lejos del jardín, la escritura marcará la persistencia del deseo. Cito, mi mente vuelve a Dungeness como me gustaría estar esparciendo semillas en el jardín. Por otra parte, lejos de una construcción bucólica de la vida en relación con la naturaleza, hay unos versos que escribe explicitan su relación con este espacio. Mi jardín junto al mar no es ningún hortus conclusos, en el que un poeta duerme y sueña con margaritas. Estoy bien despierto. Sharman sabe que es parte de la conformación de un mundo que gradualmente ha perdido la conexión con la naturaleza. Los diarios revelan su preocupación por el cambio climático y el calentamiento global. Además, en el horizonte de Prospect Cottage, y esto los lectores lo sabemos porque está dicho en el comienzo del diario y luego repetido una y otra vez, se instala amenazante la central nuclear de Dungeness. Coordenadas geográficas. La escritura del diario pone en escena ese tiempo singular de la enfermedad en el que no había salida.
Olivia Line señala cómo Sharman vuelve pública su condición seropositiva. Dice, a principios de los 90, Derek siempre estaba en el diario o en la radio. Era una de las poquísimas celebridades británicas que habían hecho público que vivían con VIH, y esto lo convirtió en un mascarón de proa. Es interesante la figura del mascarón de proa que Line trae a colación, en tanto sitúa la intervención del artista en una posición precursora respecto del activismo que se generaba en torno a la dolencia, sobre todo en las grandes capitales del mundo. En distintas entrevistas radiales y televisivas, Sharman sostendrá su posición militante. Como sucedió en otros lugares del mundo, y esto los documentales de ACT UP lo evidencian claramente, el financiamiento para la investigación respecto del VIH estuvo lejos de constituirse en una política prioritaria a tono con la virulencia en que el virus se replicaba. En diversas entradas del diario, Sharman, que participa de eventos artísticos para conseguir fondos que financien la investigación y permitan asistir a los afectados, advierte sobre la inoperancia del Estado. Una historia aciaga también se deja leer en el diario respecto de la visibilidad y formas de vida de las comunidades homosexuales. La figura de Margaret Thatcher será recurrente en el texto y se denunciará una y otra vez la normativa propuesta en 1988 contra la promoción intencional de la homosexualidad o la divulgación de material que promueva la homosexualidad. En la entrada correspondiente al mes de marzo del 90, el artista celebrará la salida de Thatcher del poder e imaginará un gran acto musicalizado con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Anoche soñé con hacer un gran concierto público para celebrar la caída de Margaret Thatcher. ¡Qué escándalo han sido los 80! Podríamos usar los fondos para erigir un monumento, un obelisco que les cuente a las futuras generaciones todas las cosas turbias que han sucedido aquí. Los espías, el Belgrano, Westland y así sucesivamente. Para los lectores argentinos, el nombramiento del Belgrano, entre la sucesión de hechos que Sharman enumera, tiene un eco particular. En el marco del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña en torno a las Islas Malvinas, y en un momento particular, a finales de abril del 82, se definió una zona de exclusión dentro de la cual no habría ataques. El 2 de mayo, en la zona de exclusión que los mismos británicos habían establecido, el submarino Conqueror torpedeó y hundió al crucero argentino Manuel Belgrano. A su vez, la guerra no solo entra al diario a partir de este acontecimiento, sino que está presente de distintos modos. Los recuerdos traerán al presente de la escritura los ecos y temblores de la guerra en la primera infancia, así como la más reciente guerra de Bosnia y sus desquicios. En marzo del 90, a causa de unas fiebres insistentes, Sharman será internado. El diario registrará los distintos dolores que lo afectan y la inmensa cantidad de estudios y pruebas a los que será sometido. No me voy a detener en estos fragmentos del diario que pueden leerse como un diario de internación. Listo, sí, voy a pasar esto. En la entrada correspondiente al 12 de junio escribe: dejo el hospital, un día para marcar con círculo rojo en el calendario. La salida del hospital lo conectará con la posibilidad de volver otra vez a Prospect Cottage. Julien, Stephen y yo fuimos en coche a Dungeness. En casa, mi jardín está repleto de amapolas. Todo el trabajo del año pasado ha llegado a la perfección. Amapolas escarlata, amapolas de un rojo intenso, amapolas blancas y amapolas reales púrpura. Mi jardín brilla. El diario, como dijimos, concluirá abruptamente en el mes de septiembre del 90. Las últimas entradas pondrán en escena ciertas dificultades perceptibles en torno a la visión. A modo de cierre, la lectura realizada en torno a naturaleza moderna ilumina solo algunos de los trayectos del inmenso recorrido que el diario realiza, poniendo énfasis en el pasaje que va
desde un primer momento focalizado en torno al espacio creativo del jardín hacia el más restrictivo y aséptico ámbito hospitalario. Y considera las coordenadas singulares en las que la experiencia de la enfermedad se desarrolla en el marco de una Gran Bretaña atravesada por un proyecto neoliberal conservador en el que los derechos civiles de las comunidades disidentes se veían fuertemente cooptados y la respuesta a la crisis del VIH-Sida distaba de ser la que urgentemente se necesitaba. Al inmenso proyecto que Sharman en la fase final de su vida emprende, luego de interrumpir la escritura del diario, se sumarán, como dije antes, otras obras. Entre ellas, y como una más, queremos situar la de la ejecución del jardín. En él emprende un proyecto que consiste en transformar una pequeña parcela del desierto de piedra en un vergel. La apuesta es potente, en las coordenadas de un tiempo en el que la vida se encuentra amenazada y tal vez podamos pensarla como un legado para los tiempos que corren. El jardín como un lugar en el cual refugiarse de las embestidas del mundo, como un espacio de sanación, como un lugar que permite, en el caso de Sharman, trazar una historia de vida sujeta a los ritmos vegetales. En torno al jardín, Sharman realiza acciones consecutivas. Lo cultiva, lo pinta, lo firma y también lo alaba. Para terminar, voy a leer unos versos. Es muy largo el poema, voy a extraer unos poquitos para no excederme en el tiempo. Esperé una vida para armar mi jardín. Llené mi jardín de colores que sanan. Un jardín de menires de madera, círculos de piedra y rompeolas. Después agregué chatarra, óxido, un bote, un adorno, una vieja cisterna. Abrí tu alma con compost de lid. Enmarqué cortes y divisiones. Mi jardín canta con el viento en invierno. Desafía la sal que navega en las plumas de la rompiente que roe la grava. No, mi jardín junto al mar no es ningún hortus conclusus, en el que un poeta duerme y sueña con margaritas. Estoy bien despierto esta mañana de domingo. Bien, hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por esta ponencia tan poética. Creo que hemos tenido una mesa diversa, pero cuyas ponencias dialogan bastante entre sí, empezando por el trabajo de José Pablo con las noticias del periódico La Nación, pasando por el trabajo de Ronald centrado en el tema de las mujeres y la voz poética de la mujer en medio de una crisis vital, y cerrando con el tema del jardín en la ponencia de Alicia. Tenemos un tiempo, ¿verdad?, destinado para preguntas del público, observaciones, comentarios. Entonces, pues le paso la palabra a quien quiera participar ahora en el diálogo. ¿Puedo yo participar? Claro, José Pablo. No, quería hacerle una pregunta a Alicia, si en su estudio sobre el tema del VIH-Sida en la literatura latinoamericana ha encontrado una representación similar o que se acerque, ¿no?, en torno al espacio en el que se encuentra el sujeto enfermo, ¿verdad? Porque la mayoría de las representaciones es más bien la idea del moridero, ¿verdad? Del hospital horroroso, ¿verdad? Casi como una cárcel, etcétera. Entonces quería saber si usted en sus trabajos ha visto otro tipo de representación. Sobre todo lo pregunto porque en mi trabajo sobre la literatura costarricense, yo estudié a una autora que, bueno, era prácticamente desconocida para mí, yo creo que para muchos de nosotros, que se llama Miriam Francis, y ella publicó un libro, fue la primera publicación sobre el VIH-Sida en Costa Rica, se llama Tiempos del SIDA, Relatos de la Vida Real,
y precisamente hay una parte en la que representa a todos los sujetos enfermos dentro de un pabellón, es el pabellón sur de un hospital, pero el pabellón está descrito como un espacio ameno, contrario a las representaciones usuales, ¿verdad?, del moridero. Este es un espacio ameno, con plantas, con aves, ¿verdad?, en el que los enfermos comienzan a hacer comentarios entre ellos, a hablar, pero al fin de cuentas también es un moridero porque es el espacio donde todos terminan muriendo, ¿verdad? Entonces, sí es un tema y una representación pues que yo creo que es muy interesante dentro de nuestra literatura y la relación podría ser también interesante, ¿verdad? No sé qué piensa al respecto. Mira, José, no, me parece que así que en los textos que yo leí de literatura latinoamericana, sí, un espacio como este, no sé si lo encontré, más bien están estos espacios, ¿no?, que remiten, como vos decís, al encierro. Sí me parece que yo, más allá de que aquí el espacio es central, por ahí se me ocurre conectar, digamos, este texto de Sharman con algunos modos de contar la vida, ¿no? Hacia el final, esta vida que ya tiene ese límite que la enfermedad hacía de algún modo tan evidente, ¿no? O sea, digamos, cómo ciertos artistas y escritores se encuentran como un otro modo de contar la vida. Estoy pensando, por ejemplo, en el Cristo de la Rue Jacob de Sarduy, donde él cuenta su vida a partir de las marcas de la piel, ¿no? O sea, un relato centrado sobre las cicatrices. Entonces, recorriendo las cicatrices de su cuerpo, arma otra posibilidad de contarse, ¿no? Y en este punto es interesante, me parece a mí, ¿no?, en Naturaleza Moderna, cómo un relato construido en torno a la vida vegetal también permite, ¿no?, activa este retorno de los tiempos, ¿no?, esta infancia que vuelve, o las cuestiones más políticas, ¿no?, de la época también trazadas en torno a ciertos parques. Entonces por ahí, digo, me parece interesante estos textos que arman un relato de vida que coincide con el fin, apelando a conexiones que por ahí, ¿no?, resultan diferentes, o activando, o sea, y por otra parte, ante un cuerpo que ve disminuir sus fuerzas, ¿no?, las potencias que salen. Hay otro artista brasilero, ¿no?, Leonilson, ¿no?, que también ha perdido sus capacidades, entonces arma un relato de vida grabada en torno a su voz, ¿no? O sea, digo, cómo se empiezan a utilizar múltiples lenguajes, múltiples formas, ¿no?, en esa conexión. Pero el espacio del jardín, tal como aparece narrado, digamos, en este texto, y que me parece también como yo decía, como una apuesta, ¿no?, a la vida, porque además no es, digo, es el jardín en el desierto, ¿no? O sea, es construir un jardín en un desierto, o sea, es Un una oasis, apuesta. sí. Entonces, yo recién cuando los veía exponer sus presentaciones, digo, qué lástima que no les puse algunas fotos, ¿no? Porque, digo, podría haber acompañado mi lectura con algunas fotos, pero si ustedes googlean Prospect Cottage o el jardín, ¿no?, uno se ve y ve que es un jardín, nada, construido en esa aridez, y que me parece que da cuenta de cómo, incluso una conexión como interespecies, ¿no? O sea, la vida humana, la vida vegetal, la vida humana amenazada por las guerras, por, no sé, la figura de la central nuclear ahí que está todo el tiempo presente también, ¿no? Es como que hay algo ahí que habría que pensar, me parece, en torno a cómo se denomina, ¿no?, el libro, Naturaleza Moderna, ¿no? Que hay ahí, que hay en esta... Muchas gracias. en esta forma de nominar. Bueno, eso para no acaparar tiempo. Ok.
Yo a vos casi no te pude escuchar porque se me cortó la conexión en ese momento, entonces tuve que cambiarme de habitación, de máquina. Así que escuché solamente el principio. Se están grabando en Facebook y entonces luego se pueden ver en diferido las Ah, mismas. genial. Yo quisiera preguntar, tengo una pregunta para Ronald y otra para Pablo. Y primero que todo, muchas felicidades, me encantaron las 3 presentaciones y la de Alicia me conmovió muchísimo, me parece un trabajo realmente muy, muy hermoso. Y también gracias por abrirnos la puerta, ¿no?, a este artista que yo no conocía. Pero mi pregunta para Ronald es si esta poesía que estás estudiando y que estás, digamos, recolocando en la historia de la literatura costarricense, ¿dónde circula? Digamos, ¿quiénes son los lectores? ¿O en qué libros aparece? Porque me parece como no tan fácil llegar a ella, ¿verdad? O no tan fácil poder identificarla, entonces me interesaría mucho saber qué circuitos de circulación tiene. Y para Pablo, quería saber si estos libros a los que te referiste. Sí, voy a hacer la pregunta de Pablo y ya yo me retiro. Si estos libros que vos estudiaste de los ministros, si esos libros forman parte, por ejemplo, de la historia de la ciencia en Costa Rica. O sea, ¿qué lugar ocupan esos libros que, digamos, como bien mostraste, mezclan cualquier cantidad de discursos? Sí, sí. Sí, Eso no tiene nada de científico, esos libros de Jaramillo, Ajá. sobre todo, bueno, y los Sí. de... Pero bueno, me metí con Ronald, sí, perdón. Entonces, me interesaba eso, ¿no? Porque finalmente son figuras que como figuras ocupan un lugar en esta historia de la ciencia, por decirlo de alguna manera, pero esos libros, ¿qué pasa con esos libros? Gracias. Ok. Por mi parte, bueno, responder, tal vez si me dejan compartir pantalla para mostrarles el corpus. No es un corpus que se conozca, inclusive me costó llegar a identificarlo por los mismos mecanismos retóricos que se emplean de que se sugiere, no se sugiere. Por ejemplo, este poema de Casares, otros sí son un poco más explícitos por varios recursos, el título, etcétera. Bueno, creo que no puedo compartir, ahora sí. Entonces, el corpus son 12 poemas, es decir, es el fragmento 14 del apartado de las cenizas de Ávila del Tigre Luminoso de Chase, que es un poemario, pues, a ver, la obra de Chase es conocida, pero este tal vez no tiene tanta difusión, además de que es un poema en prosa, entonces tal vez, y es bastante hermético, entonces ya son 2 características que desestabilizan pues la noción de poesía que tenemos. De Chase también en Jardines del Asfalto sí han sido mencionados, por ejemplo, Infección, que ha sido analizado, y está también Pensión Arcadia y Abstinencia. Luego, dentro de la antología esta de Poesía del 95, donde aparece el poema de Casares, también aparece Campanas en la Sangre de Laureano Albán, que, bueno, yo he dedicado tiempo a estudiar la literatura de Laureano Albán, y cuando abro esta antología, que es rarísima de encontrar y que me encontré solamente un ejemplar, y digo, yo tengo que comprarlo de una vez en Amazon, pues donde lo abro me encuentro un poema de Albán, entonces son rarezas. Yo sí escribí un poema en 2013, La transparencia del sidoso, que Pablo inclusive ha hecho un artículo sobre él, y luego de un autor, Felipe Granados, que en su texto Los 99 nombres de Dios, bueno, Felipe Granados es uno de los poetas que se sabe que ha fallecido por complicaciones asociadas al SIDA. Todo el poemario buscando claves que realmente no determine la vida del autor a interpretarlo, sino en la autonomía del texto, que haya claves, indicios sobre esto, son La Bestia en respuesta de la mantis de Watanabe y las partes 4 y 6 de El Diario de Odio. Son textos difíciles de conseguir, y la crítica pues básicamente las desconoce. Por tanto, la circulación de estos y la recepción ha sido casi que nula. De ahí el trabajo de visibilizarlos, de darlos a conocer. Ronald, ¿y cuál es, perdón,
En relación a ese corpus de trabajo me perdí un poco con los años. Sí, es desde 1983 hasta 2017. O sea, como que todas las distintas fases se van considerando en los textos, ¿no? Sí. Esta ecuación, ¿no? Bueno, bien. Gracias. Ya, me toca. Sí, ok. Los libros de estos autores, bueno, yo creo que ya no se revisan mucho, ¿verdad? Sin embargo, son de fácil acceso. Están en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, en la Biblioteca Nacional. El libro que yo cité de Jaramillo Jaramillo tiene realmente una lista grande de publicaciones que fueron hechas por la editorial Costa Rica. Y él es premio Magón de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Hace cuánto fue que lo ganó? Hace como 2 años, no sé. ¿Alguien recuerda? 3 años. Y él tiene muchísimas publicaciones y en todas mezcla elementos religiosos con opiniones personales, con datos estadísticos, ¿verdad? Yo ahí no podría hablar de textos científicos, ¿verdad? Y después está los libros de Moss, que también publicó y tiene libros incluso de los artículos de opinión que publicó en La Nación, hace una recolección de todos estos artículos, así que yo creo que todavía salió uno hace pocos años, ¿verdad? Entonces están ahí todavía presentes, pero bueno, son eso, opiniones de médicos, ¿verdad? Que mezclan todos estos elementos que ya yo señalé en la exposición, ¿verdad? La cuestión religiosa, que toda la simbólica del mal, ¿verdad? Pero también con elementos de la biopolítica moderna, que es más bien como una extensión, ¿verdad? Entonces, de hablar de mancilla, pecado y culpa, ahora hablamos de responsabilidad y responsabilidad. ¿Qué otro término era el que utilizaban? Bueno, no sé. En general hay como una actualización en el lenguaje de estos médicos en relación con esos términos, ¿verdad? Que yo creo que no han desaparecido del todo. Incluso hoy los escuchamos constantemente, ¿no? En medio de la pandemia. ¿Sí era eso, Alexandra? Sí, ok. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. No, con Hay mucho una gusto. consulta de Leonardo. Leo. Gracias. Realmente impresionantes los aportes de esta mañana. Muchísimas gracias por haber compartido, Pablo, Ronald y Alicia. He aprendido muchísimo. Y no, tengo una consulta para cualquiera de quienes han participado con respecto al tema del género literario, porque ya yo con Karen y con Pablo he observado mucho de la temática del VIH se escribe en narrativa, pero en esta oportunidad estoy escuchando escritura en lírica, escritura en diario íntimo y también en lírica, con lo que se Alicia. Pero también Pablo hablaba de artículos y de los articulistas, entonces me gustaría que alguien, cualquiera, o los tres, o dos, o una, no sé, se refieran a esta relación de hablar del tema del VIH y en cuál género literario es el más indicado o el menos indicado, por qué lírica, por qué diario, por qué artículos. Eso es la inquietud. Gracias. Sí. Yo no sabría decir cuál es el más indicado o el menos indicado, pero sí, yo creo que casi que en todos los géneros uno encuentra, sobre todo con un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, tan grande como el VIH-Sida, siempre encuentra uno algo. Bueno, mi tesis misma, yo tuve que tomar en cuenta artículos de periódico que eran de opinión, pero también noticias, reportajes, estos libros de médicos, ¿verdad? De ahí pasé también a
a la literatura, Sí. donde encontré ficción, autobiografía, ¿verdad? Entonces, yo creo que prácticamente en todos los géneros se encuentra uno, ¿verdad? Claro, hay unos en los que se desarrollan mucho más, o no sé, o tienen más, son más Es que, llamativos, por tal vez, ejemplo, no sé. sí, los artículos que mencionaste esta mañana son artículos de periódico, es un medio y hay una investidura de verdad, hay una investidura de además quiénes son los que firman, los que firman son académicos y son médicos y son hombres también, entonces Ujú, por ahí era donde observaba el asunto, es decir, quienes censuran o quienes van a establecer un canon o un modelo, como lo estabas planteando incluso en tu presentación, ujú, o lo veíamos ayer, de castigo, de que al final de cuentas hay que censurar a estas prácticas o a estos usos y demás de las prácticas amatorias, se posicionan desde un lugar, se posicionan desde un género, se posicionan desde un medio de comunicación incluso. Entonces por ahí ujú, era donde venía la inquietud. ujú. Pero me llama la atención también la lírica. Yo, bueno, por mi parte, quisiera decir que en esta investigación, pues siempre se ha hablado de que en Costa Rica los primeros textos, siempre se ha hablado que es la novela de José Ricardo Chávez, y ahora Pablo dice que el cuentario de Miriam Francis, pues es el primero en narrativa, ¿no? Y la producción que se ha tenido más difusión y mayor recepción, es decir, que se conoce más, es la narrativa. Pero en 1983 es un poema el que abre en Costa Rica la preocupación sobre el VIH-Sida. Y revisando también los trabajos que se han hecho en el nivel latinoamericano, que se enfocan mucho en narrativa, antes, si bien es cierto, Sarduy es como el primero, un texto tangencialmente toca ahí el tema, y no es hasta los 90 en que la narrativa latinoamericana le da mucha más fuerza a toda esta problemática, desde el 85 hasta el 90, es decir, hasta antes de que empieza la narrativa, esa promoción discursiva a este virus, a este síndrome, la poesía latinoamericana se han escrito al menos 25 poemarios antes de esto, es decir, en 5 años, la producción poética en el nivel latinoamericano, no costarricense, es bastante amplia y se desconoce mucho. Autores como Manuel Claro. Otero, Ramos Otero, entre otros puertorriqueños. En esta antología Poesía, que es la que tengo, pues aquí se reúnen autores latinoamericanos que viven en Estados Unidos, españoles, latinoamericanos, puertorriqueños, es decir, todo con ese afán de que ¿por qué si las artes, la crítica está abordando eso, qué pasa con la poesía? Y aquí se aborda y uno queda con el pelo parado de decir todo lo que hay y de lo que no se habla. O sea, que en el ámbito Claro, de la poesía sobre el tema es un ámbito realmente nuevo. es Yo creo que que se puede también explotar mucho. También eso complementa y es curiosísimo que estamos en el 2020 y entonces es muchísimo más fácil conseguir estos artículos de periódico que censuran y que castigan que la complejidad que estás señalando en la investigación, Ronald. Es decir, en este momento, quienes desarrollamos investigación en el campo de las letras tenemos muchísima más facilidad de conseguir ciertos modelos de escritura y ciertos cánones de comportamiento que otros modelos de escritura y otros cánones de comportamiento. Eso es bastante interesante. No, pues por ahí era donde estaba mi inquietud, que todavía pues en esta época pues es más fácil conseguir artículos que hablen pestes del VIH que conseguir poemas que lo enfocan de otra manera. Sí. Okay. Bueno, Gracias. Alicia, si quieres decir algo, yo quería referirme al tema de las escrituras íntimas, pero si vos querés contestar primero lo de Leo. No, simplemente no sé si predominan los géneros, sino como que se va armando, ¿no? Cada uno va como construyendo. Pensaba en el ensayo, ¿no? Pensaba en los ensayos fundantes, acá el de Perlonger, ¿no? El fantasma del SIDA, que él publica en el 87, y el ensayo como esa palabra que intenta intervenir para precisamente desarmar estos sentidos que se estaban, ¿no?
digo, a mí me parece que yo siempre intento leer ese texto de Perlonger, digamos, al mismo nivel que el de Sontag, ¿no? Digo, esos textos que intervienen para desactivar. Y pensaba también, bueno, en el ensayo hoy, ¿no? Digamos también cómo por ahí, o uno podría, esta pregunta que nos hace Leonardo, ¿no? Pensar cuáles son los géneros, ¿no? Que están diciendo en este momento la epidemia que estamos atravesando. Y me parece que hubo muchos intelectuales, ¿no? Como que todos nos sentimos en algún momento casi bombardeados, ¿no? También, digamos, las diferencias, ¿no? Esta irrupción del SIDA en una época pre-internet, donde los discursos circulaban de otra forma, ¿no? Entonces, como que ahora... Pero bueno, también pensaba la crónica, ¿no? La crónica también como por ahí es uno de los géneros que capta eso, ¿no? Más inmediatamente. O los diarios, que también creo que en este momento se están escribiendo muchos diarios, ¿no? No sé, yo es como que, no sé, eso que decía al principio, ¿no? Leer hoy estas escrituras por ahí es como que activa otras resonancias, ¿no? Incluso porque, y con esto termino, ¿no? Porque no sé si a ustedes les parece, pero como en relación a la pandemia que estamos atravesando, por ahí se hace una conexión con la gripe española, ¿no? Y no sé si necesariamente aparece la epidemia del VIH-Sida y todo lo que la epidemia ya tiene, ¿no? Como legado, cosas que nosotros podemos tomar bueno, del activismo que generó, del tipo de escrituras que generó. Entonces es raro por ahí, no sé si raro, pero se hace como una conexión más con la gripe española que con esta otra bueno, Claro, es muchos que de no nosotros está, no hemos está formado. presente el tabú sexual. Claro, por ahí. Mm. Y yo creo que por eso también está ausente el símbolo del pecado en todo lo que estamos escuchando y leyendo hoy, ¿verdad? Sí podemos encontrar el de la culpabilidad y el de la mancilla, ¿verdad? La misma noción de virus es esa idea de suciedad, pero no está presente eso, yo creo que precisamente por la ausencia del tabú sexual que sí está muy marcado, por supuesto, en relación con el VIH-Sida, ¿no? Y yo creo que el papel también del periodismo es fundamental en todo esto, ¿no? Tanto en los 80 como ahora, nada más que ahora engrandecido por todo el acceso que tenemos a redes e internet. Y para poder entender un fenómeno como el VIH-Sida, yo tuve que partir del periodismo porque fueron los primeros discursos que se dieron en torno a la enfermedad. Y también en el periodismo se dieron contradiscursos, ¿no? Había publicaciones que precisamente atacaban todas esas ideas dominantes y las criticaban, ¿verdad? Por ejemplo, José Ricardo Chávez, el mismo autor que citó Ronald, publicó al menos, si mal no recuerdo, 3 artículos de opinión haciendo crítica a todas esas discursividades hegemónicas que se estaban moviendo en torno a los homosexuales en relación con el VIH-Sida. Entonces sí hay, digamos, incluso dentro del campo periodístico ese tipo de trabajos o discursos que rompen, digamos, con toda esa narrativa dominante, ¿no? Y bueno, el campo literario yo creo que llegó un poco más tarde, como suele suceder en estas situaciones, ¿no? Aunque ahora yo creo que con la pandemia moderna ya la gente se como que se está apurando a publicar, ¿verdad? Pero en caso del SIDA fue todo mucho más tarde en el discurso literario. Yo, Karen, nada más rápidamente para apuntar, ver también cómo en estos géneros pues se da una hibridación de géneros, porque inclusive, y esto es una recomendación que quería darle a Alicia, si no la conoce, y es de la Argentina, de la poeta argentina Tamara Kamensain, que habla de la lírica terminal, y ella propone este concepto de lírica terminal justamente hablando de los poemarios que son concebidos como diarios, es decir, del diario terminal. Entonces vemos ahí cómo se están cruzando estos dos géneros. En el periodismo Sí. también pasó lo mismo con las columnas. En la Argentina se dio este tipo también de publicaciones en las que un enfermo comenzaba a contar sus distintas situaciones, ¿verdad? En el periódico.
lo que iba viviendo semanalmente, ¿no? Y después se publicaron como libros, ¿no? O sea, Yo siempre lo hay que estos quería cruces, ¿no? decir en relación con la pregunta de Leo es que en la investigación que hice yo en el 2015, yo trabajé sobre todo narrativa y crónica, tenía 2 libros de crónica, pero sí vi muy presente el tema autobiográfico y el tema de Ujú. eso que decías vos, que incluso pasa al periódico, como en las crónicas Vivir con Vida de Marta Díaz, Exacto. las crónicas de Pedro Lemebel, que en este caso no son autobiográficas, pero sí es un género que Claro. irrumpió con mucha fuerza, y los trabajos, digamos, iniciales de Hervé Guibert en Francia, con el diario de la enfermedad, que se llama Citomegalovirus, que es un diario de hospitalización, y un montón de novelas de corte autobiográfico. Claro. El de Pablo Pérez también, Años sin amor. Sí, sí hay como mucho peso tiene el tema autobiográfico. Claro. Saliéndonos un poco de la literatura, las artes plásticas, ¿verdad? Lo importante que fue también el trabajo desde este lugar, ¿verdad? Lemebel, sí. Okay. En tu trabajo, Karen, que se recogía un autor de apellido Torres, ahorita no recuerdo el nombre, que es justamente un análisis en 2 pinturas puertorriqueñas, ¿no? En donde se habla de esa imagen retroviral a partir de la pintura. Entonces, ver cómo llega a estas artes plásticas. Y hay un trabajo excelente de Alicia también en ese dossier que vos estás Sí, mencionando. en el dossier se cortó, creo que se cortó. No, que estaba hablando del autor de apellido Torres, no recuerdo el nombre, pero que ahí hace un análisis a partir de pinturas. Era un autor puertorriqueño sobre pinturas puertorriqueñas. Entonces, ¿cómo llega eso? Y para cerrar mi intervención, quiero darle las gracias públicamente a Yesenia Casares, la autora del poema, que Ahí nos está está. acompañando durante toda la mesa. Y pues muchas gracias por haber escrito este poema que para mí realmente es muy valioso dentro de la literatura costarricense. Absolutamente. Si me permiten un momentito, más bien yo quiero agradecerle a Ronald que haya, pues me haya ayudado a levantar la voz en ese sentido. Anduve por la Universidad de Costa Rica algunos años, fui compañera de Leonardo y de José Pablo, por ahí estuvimos ay, Dios mío, ya se me fue, en Latinoamericana juntos, y no sé si se acuerda Leonardo. Sí, claro que me acuerdo. Sí, y pues bueno, de alguna forma ya para ese tiempo tenía escrita esa poesía y otras, y bueno, fue hasta en Estados Unidos que logré pues colocar o levantar la voz, o me di cuenta de este texto que se iba a sacar, y entonces pues gracias a Dios ahí subieron mi poesía, levantaron mi voz, y eran un montón de voces de amigos y de personas que tenía cerca, de mujeres, de familiares, y de vivencias muy, muy interiorizadas en ese momento. Y bueno, ahora Ronald me sorprende de esta manera, y quiero agradecerle muchísimo por este análisis tan hermoso, esa lectura tan hermosa, que inclusive me ha motivado a continuar escribiendo como se lo mencioné a él. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Yesenia. Felicitaciones. Muchas gracias, Yesenia. Una alegría que estés aquí con nosotros. No Muchas sé gracias. si hay alguna otra pregunta, comentario, porque ya en Pasamos. 12 minutos tendríamos que estar comenzando la otra mesa para que quede un ratito para descansar, pero creo que si hay una última participación, podríamos darle. Entonces, si les parece, damos por cerrada esta mesa. Creo que ha sido verdaderamente un diálogo riquísimo. Gracias a los 3 ponentes y al público que nos
acompañó. Creo que ha sido Ujú. muy interesante, muy sugestiva. Y les recordamos entonces que a las 10 de la mañana O sea, comenzaríamos con la mesa número 4. Los esperamos